Como ustedes ven, hemos querido titular el mensaje de esta noche, La alegría de la fe, resultados de la justificación. Y vamos a estar reflexionando de la carta a los Romanos, del capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea, Romanos 5. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y la resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sido reconciliados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto! Y estoy seguro que ustedes lo tienen fresquecito porque el sábado recién pasado se nos propuso este texto de Romanos 5 en nuestro devocional. Y si algo está diáfanamente claro es que nuestra condición caída y pecadora nos convierte en enemigos de Dios. Nos excluye de su presencia, nos imposibilita gozar de sus ricas y abundantes bendiciones. Nuestra condición caída también nos impide salvarnos a nosotros mismos. Los seres humanos no podemos autosalvarnos ni por nuestro estatus social, ni por nuestra formación académica, ni siquiera por nuestras buenas obras. Necesitamos la mediación de una ofrenda que estuviera a la altura del estándar de Dios. Solo hace falta fe en que Dios nos ama y quiere salvarnos. Para hacerlo posible nos ha enviado un Salvador, Cristo Jesús, un Redentor que nos redima y nos justifique delante de Él. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, las señales de la segunda vuelta de Jesús por su iglesia son cada vez más claras. Sin esa fe, sin ese Redentor, tú y yo definitivamente estamos perdidos, imposibilitados ¿de qué? De disfrutar de la alegría de la fe y gozarnos de los resultados de la justificación. Y eso fue lo que le dio razón de ser al título del mensaje de hoy. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos resultados de la justificación, alegría, gozo de ser salvado por Cristo.
Son muchísimos más, pero por un problema de tiempo vamos a compartir 9 de esos resultados. Y el primero lo encontramos en el versículo 1, paz con Dios. ¿Por qué? Porque el pecador está en guerra con Dios, está excluido de su gracia, está imposibilitado de entrar a los atrios del templo a adorar al Padre. El versículo 1 dice, justificados por la fe. Y este es el cimiento, el fundamento de nuestra fe. Creer que Cristo nos salva. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe, estamos sanganeando aquí, perdiendo el tiempo. Sería un filósofo más, un revolucionario más. Pero cuando usted analiza la persona de Cristo, se da cuenta que no hay con quién compararlo. Incluso, si usted analiza, por la tierra han pasado grandes hombres, y de todos sabemos dónde están sus tumbas. Y podemos ir a la tumba de Buda, a todas las tumbas podemos ir, a la de Gandhi, a la de la Madre Teresa de Calcuta, a la de Juan Pablo VI, a la de Pío XXIII, gente que quizás en su momento impactaron la historia, pero la de Cristo no la encontramos. Y les garantizo que durante toda la historia de la salvación, buenos y malos han buscado esa tumba. Incluso intentan desacreditarlo, andan buscando el cuerpo y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque Él se fue al cielo y prometió volver. Y lo bueno es que cuando usted lee todas las profecías que están desde nuestro tiempo hasta atrás, todas se han cumplido. Y si todas se han cumplido, ¿por qué las que faltan por cumplirse no se van a cumplir? Porque la propia Biblia dice que Dios es fiel. Y entonces, justificados por la fe, escribe el apóstol Pablo a los romanos, y esta noche a ti y a mí, tenemos paz con Dios. Entonces, mi vida antes de Jesús pudo ser el peor de los desastres. Pude ser el peor de los pecadores, el más grande de los desobedientes. Pero tenemos paz con Dios al ser justificados por la fe. Y usted me puede decir, Fifo, pero los musulmanes tienen fe en Alá y por eso son capaces de treparse en un avión y estrellarse en un edificio. Pero este texto no deja lugar a dudas y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya lugar a dudas. Porque usted puede tener su fe en el dinero, a lo mejor usted tiene mucho, pero los ricos también se mueren. Y mueren de mala manera. Incluso mueren suicidados, como muchos actores famosos que hemos visto en los últimos tiempos, que fruto del vacío existencial, ese hueco que tenemos en nuestro ser interior, en el espíritu, que solo Cristo es capaz de llenar. Y por eso puede ser quien sea, pero si no tiene a Cristo es el más pobre sobre el planeta. Y esto no implica el límite de tu tarjeta de crédito o el balance en tu estado financiero en el banco. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, esto no significa que tú y yo no vamos a tener problemas. De hecho, Jesús nos garantiza que en el mundo tendremos aflicción, tribulaciones, persecución, pruebas. Y Él dice, si eso lo han hecho conmigo, el árbol verde, fértil, que da fruto bueno, ¿qué no harán contigo que eres un charamico viejo? Entonces yo tengo que tener eso claro, que voy a tener todas las aflicciones del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí no me justifican mis obras, me justifica el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para salvarme delante de Dios. Y cuando venga ese día, el apóstol Pablo tenía la esperanza que tengo yo. Yo quisiera que Cristo viniera esta noche. Yo entiendo tanto a Pablo y me veo tanto en el apóstol Pablo porque yo tengo esa esperanza. Yo quiero que Cristo venga y que yo no tenga que atravesar la puerta de la muerte. Pero no sabemos. Y ya sea que Él venga o que a mí me toque ir, porque puede pasar eso, su majestad, ¿cómo se llama? El helicópterazo de Kobe Bryant,
Él se subió a un helicóptero y contaba que no se iba a morir. De hecho, el día antes había ido hasta misa, era un hombre católico, había orado incluso con su hija y todo eso. Por eso es que debemos estar, no es con la pámpara encendida, es con la lámpara encendida, la luz que nos santifica, viviendo en luz y estar preparado por si se tarda un chin el Señor, no se me le acabe el aceite a mi lámpara. Eso significa que yo debo perseverar firme, inconmovible en este que me ha justificado por la fe y no por las obras. Entonces, el primer resultado de esta justificación, conforme el versículo 1, es que yo tengo paz con Dios. Ya no soy su enemigo, ya no soy su exiliado, yo puedo ir delante de Él. Entonces, si hay tribulación en tu vida en este momento, si hay pruebas, dificultades, Santiago dice incluso que si nos falta sabiduría para interpretar los tiempos y tomar buenas decisiones, le pidamos sabiduría a Dios y Él nos la dará sobreabundantemente. Yo tengo paz con Él. No necesito a nadie. Yo tengo al único mediador entre el Rey y yo, mi Señor Jesús. Él es quien me justifica. Él es el camino que me permite entrar a la presencia del Padre. Resultado número 2, y se desprende del primero, acceso libre y permanente a la gracia de Dios. La primera parte del versículo 2 dice, por quien tenemos también por la fe acceso a la gracia. Entonces ya yo no necesito a un sumo sacerdote, Aarón por ejemplo, sacrificando chivos ni vacas, por eso no tenemos aquí cuchillos ni bandejas ni regamos sangre, ni sacrificamos a Jesús en el altar, ni oramos para que Dios acepte este sacrificio que es tuyo y mío. No, Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Y por su sacrificio, por la fe en Él, yo tengo acceso a la gracia de Dios. Entonces, en medio de mi tribulación presente, yo puedo caer de rodillas delante del trono de la gracia porque tengo acceso a Él. No necesito a nadie más. Y el problema de muchos de nosotros es que esperamos ser perfectos, puros, santos, íntegros, intachables, para entonces venir a la iglesia y entregarle nuestra vida a Cristo. Y la iglesia es un hospital de espíritus quebrantados, de cuerpos caídos que reconocen sus limitaciones, pero que también reconocen que por la fe en Cristo es que tenemos acceso al trono de la gracia. Y mis dificultades están ahí. Mis tribulaciones, la tierra va a seguir temblando y las plagas serán peores. Y no solo eso, preparémonos porque va a haber guerra, va a haber epidemia, va a haber crisis y va a venir un anticristo que va a traer una paz en el mundo que aún a los elegidos podrá confundir. Por eso debemos estar con la lámpara encendida, la luz de la palabra de Dios iluminando nuestra mente todo el día en oración, rumiando la palabra, buscando la cobertura de la gracia. Incluso, esto es tan serio que Hebreos 4, en el versículo 14 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque nos van a confundir. Ya hay quienes dicen, no, porque la Biblia no tiene autoridad para decirme a mí que yo no me puedo casar con otro hombre o que una mujer no se puede casar con otra mujer o que usted, bueno, en tu vida no la tiene, porque Dios es tan bueno y tan respetuoso que nos creó libres incluso para escoger obedecerle. Pero Cristo es el único sumo sacerdote. Escucha Hebreos 7, verso 26. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Necesitábamos en pasado, ya no necesitamos más sumo sacerdote porque lo tenemos
a Él, el único, the only one. No necesitamos nadie más, no more. Se llenó el avión. Con Cristo es suficiente. Entonces, si lo tenemos a Él, fíjate, santo, intachable, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. De nadie más se dice eso, sino de Cristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo como ofrenda a Dios. Y por la fe en Él, tú y yo podemos disfrutar de este segundo resultado de ser justificados, salvados por Él, acceso libre y permanente a la gracia de Dios. Entonces, en mi caso personal, que tengo una cuñada, un sobrino, otro sobrino, en 3 lugares distintos en Puerto Rico. En Puerto Rico tiembla la tierra cada hora. Hay un temblor de tierra de 4 grados para arriba. Yo no puedo ir a agarrar a Puerto Rico con una grúa para que no se mueva. ¿En qué confío yo? En la gracia de Dios. ¿Y cuándo se los presento? En mis oraciones. Yo tengo posibilidad de en cualquier momento entrar en su gracia y presentarle en oración. Otro sobrino en Estados Unidos. Mira, este muchacho yo no puedo andar atrás de él allá averiguando. No, yo te lo entrego a ti. ¿Y por qué yo puedo hacer eso con Dios? Porque tengo acceso a Él, a su gracia, libre y permanente. O sea, no hay hora para eso. Nos reunimos aquí los jueves a esta hora, pero para entrar a la gracia de Dios, usted no me necesita ni a mí ni a nadie. Ya usted tiene a Cristo como sumo sacerdote, que es el camino. Él no dijo uno de los caminos, Él dijo yo soy el camino, el único camino. Tercer resultado, esperanza de gloria. Y esto es una maravilla porque probablemente tenemos tribulaciones ahora, pero tenemos esperanza. Porque, fíjate bien, el versículo 2 en su parte final dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Ese es el resultado número 2. El número 3 dice, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesús nos promete que donde Él está, tú y yo estaremos. De hecho, Él nos dejó dicho, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús no ha venido a pesar del cálculo que hizo nuestra hermana al final? Si usted lee al apóstol Pedro, se va a dar cuenta que la paciencia de Dios es por nuestro bien. La Biblia dice que Jesús no ha venido a lo mejor porque el lugar que hay reservado allá para mí, todavía yo no estoy preparado para recibirlo. A lo mejor no me he arrepentido, no me he convertido, no me he bautizado, no le he entregado mi vida a Jesús. A lo mejor tengo una cuenta pendiente con Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Resolver mi problema con Él. Pero para nosotros, los nacidos de nuevo, a pesar de todo esto que estamos viviendo, no vivimos asustados ni amedrentados, escondidos en la casa. No se puede salir porque la delincuencia está acabando. Ahora viene la política y el carnaval y donde quiera se arma un lío. No, usted tiene que salir libre, porque el que está con nosotros es más grande que todos los que puedan estar en contra de nosotros. Y Él venció ya. Por eso tú y yo tenemos una esperanza. No es porque tú y yo oramos mucho, venimos los jueves, oímos el devocional toda la mañana. No, es por la obra redentora de Cristo en cuya fe estamos firmes. Entonces, este tercer resultado es una esperanza que aunque el mundo se está cayendo a pedazos, es verdad, y cada día será peor. De hecho, yo he hecho mío un principio. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Porque Jesús dijo que se tenía que poner malísimo para él volver. Entonces, mientras más malo se ponga esto, más cerca está Jesús por venir. Entonces tú y yo nos regocijamos. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice, no quiero que ustedes se queden como aquellos que no tienen esperanzas. Les voy a decir lo que va a ocurrir.
Y entonces explica que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tendremos cuerpos glorificados como el que tenía Cristo cuando resucitó, que no estaba sometido a las leyes naturales de la tierra, por eso se podía desaparecer, podía aparecerse en los lugares sin tener que abrir puertas, pero podía comer panes y peces. Podía decirle a uno de los incrédulos discípulos de él, fulano, mira, y no quiero decir el nombre, ¿usted sabe por qué? Porque puede ser usted o puedo ser yo. Nosotros vivimos pidiéndole pruebas a Jesús. Mira, ven y mete los dedos aquí en la mano y en el costado, y a partir de hoy no seas incrédulo. Hay un principio en la sabiduría popular, hay que ver para creer. Jesús le dijo a ese, dichosos los que creyeron sin haber visto. Y nosotros, aunque no hemos visto con los ojos de la cara a Jesús, nuestro espíritu está firme en la esperanza. Por eso nos regocijamos a pesar de todas las adversidades. Y eso nos lleva entonces al cuarto resultado, que lo encontramos en el versículo 3. ¿Qué nos dice este verso? Que nosotros podemos cosechar paciencia, gozo y resistencia. Escucha el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Ven acá, Fifo, entonces los masoquistas son gente normales. No, no es de eso que está hablando aquí. Fíjate que dice, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y yo no sé si ustedes han estudiado, han tenido la oportunidad, en uno de los lugares que yo busqué mucho llenar mi vacío interior fue en la escuela. Y he estudiado muchísimo. Y me he dado cuenta, ahora trabajando en una universidad, que cuando un profesor pone una práctica o da un examen o una prueba evaluatoria, no es porque quiere mortificar a los estudiantes. No, es porque lo quiere ayudar a autoevaluarse para que crezcan. Los exámenes intentan determinar dónde están mis debilidades, de lo que se supone que yo debo saber dominar, controlar, aprender, adquirir, desarrollar, como dicen los expertos en eso, habilidades, destrezas, competencias, conocimientos, ese lenguaje chulísimo. ¿Por qué es necesario todo eso? Porque él quiere garantizar que los objetivos que se plantearon en esa asignatura, cuando se diseñó ese plan de estudio, usted lo tiene. ¿Cómo se sabe eso? Sometiéndolo a prueba. Los atletas no ven como un tirano a su entrenador cuando le dice, hay que darle 20 vueltas a la pista, hay que levantar pesa, hay que jugar con esta pelota. No, es parte de su entrenamiento. Y el bateador no puede decir, pero yo lo que voy a batear una pelota, tú lo que tienes que ponerme con un bate, no hay que correr. Primero hay que correr. Y aquí está diciéndonos el Señor que los sufrimientos nos van a hacer ¿qué? Resistentes. Por eso el primer día, el segundo día, el tercer día en el gimnasio son trágicos. De hecho, mucha gente se va y no vuelve, porque eso produce un dolor terrible. Pero si usted se queda ahí, al cabo de un tiempo, usted verá que los ejercicios que el primer día a usted le fueron imposibles, al mes ya usted superó esa prueba. Y eso entonces a usted lo llena de regocijo. Y sobre todo cuando su doctora, experta en nutrición, le muestra 2 fotos, el antes y el después. Usted dice, wow, yo estaba así, estoy ahora. Ahora yo quiero más. De hecho se ha vuelto viral el voy por más. ¿Pero por qué? Precisamente porque el sufrimiento desarrolló en ti resistencia. Y Dios necesita líderes, siervos dispuestos a mantenerse firmes y fieles a pesar de los taraquiones. No podemos perder de vista que este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y él no quiere que tú y yo estemos felices. De hecho, él había estado tranquilo en estos días
Pero de hace 3 días para acá, por la mañana, cuando me levanto en las madrugadas a hacer mis meditaciones y mi estudio bíblico, lo hago siempre a las 4:30 de la madrugada, de nuevo escucho sonidos y las ventanas y las cosas, y yo sí, sigue sanganeando ahí afuera, porque hay un cerco blindado aquí, yo sé que tú estás ahí, y no quiere que el pan, porque Dios me manda el harina todas las mañanas para que yo haga el pan y salga a repartirlo. Él hace llover el maná, pero las mujeres tenían que recoger esa semilla, molerla y hacer el pan. Dios alimenta a las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero no le lleva la comida a los nidos. Ellas tienen que salir a buscar. Entonces, en ese proceso, ¿qué quiere hacerle él? Distraerme, para que se me vaya la idea, para que no escuche el espíritu, pero también para que me asuste y me intimide y amedrentarnos. Pero cuando tú y yo tenemos resistencia, pueden venir las pruebas que sean y estamos inconmovibles, porque sabemos en qué Dios hemos creído. Y el versículo 4 entonces continúa diciendo que la resistencia produce en el creyente un carácter aprobado. Que Dios pueda decir de nosotros, como dijo de Josué, en ese tipo hay un espíritu diferente. Ese no es de lo que se anda dejando llevar. Porque aquellos 10 dijeron que hay gigantes y las murallas son altas y no se puede pelear con esa gente. Nosotros parecemos langota. Él dijo, no, es que esta lucha no es mía, esta lucha es del Señor, Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué? Porque él tenía un carácter aprobado. ¿A dónde? Al lado de Moisés. Incluso las escrituras dicen que cuando Moisés se iba a dormir, Josué se quedaba en la puerta del tabernáculo, porque ahí era donde la presencia de Dios se manifestaba con más gloria. Y tú y yo necesitamos un carácter aprobado, porque el mundo nos quiere poner locos. Comenzando con el cepavirus, ¿cómo se llama? El coronavirus, qué sé yo, que anda. La misma gripe que ha dado siempre. No se vuelvan locos contra un virus. ¿Qué se puede hacer? Que tienes. Y yo veía en la televisión, no sé si ayer o antes de ayer, que tenemos 5 escáneres y aparece un policía chino con un termómetro. La pistolita esa que él tiene en la mano es un termómetro infrarrojo. O sea, ¿qué es lo que él va a hacer? Cogerle la temperatura. Lo mismo que tú haces en tu casa cuando le metes un termómetro abajo el brazo o abajo la lengua a un muchacho. Y cualquiera cree que le van a disparar con un láser en el cerebro y le van a sacar el espíritu de gripe que viene ese tipo. No, hombre, no. Eso es sensacionalismo. Nadie ha estado pendiente en estos días qué está pasando con la política, ni la guerra de China, ni el precio del petróleo que ha estado subiendo toda la semana, sube $2 y $3. Nadie está pendiente de eso, no, porque ahora estamos pendientes de gripe. Nos vuelven locos con el coronavirus y qué sé yo cuántas cosas. ¿Quién evita contaminarse de un virus? Andan en el ambiente. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a comprar un traje de astronauta para...? No podemos vivir así. Por eso usted necesita un carácter aprobado. Y una de las hermanas compartía ayer, caerán 1,000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda. Y yo diría, si tuviera que escribir eso, caerían millones a mi alrededor. Y a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo estoy blindado con el cerco de Job, que el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios. Pero que tú tienes ese hombre con un campo de fuerza, ni los misiles Scud le llegan a ese tipo. Protegidos por Dios. Señores, nosotros no tenemos que pelear con el diablo. Usted quiere hacer guerra espiritual, pelee con usted, con su lengua, con su falta de fe. Vaya a pelear con los trastes sucios que dejó en el fregadero, con las responsabilidades de sus hijos, con atender a su marido, con ser un esposo fiel. Ahí hay muchísimo demonio, fájese con eso. No, hay que hablar de guerra espiritual y hay que atar y reprender sí, tu casa cayéndose a pedazos. Cultivemos nuestro carácter aprobado para que no nos dejemos arrastrar. Pues Jesús dice en Mateo 24:13, escucha a Jesús diciendo, el que persevere hasta el fin será salvo. Y la Reina Valera contemporánea, que es la que usted tiene en la mano, dice, el que resista hasta el fin. ¿Usted sabe por qué? Porque el mundo quiere arrastrarnos, convencernos de que
A la Biblia eso no hay que hacerle mucho caso. No le haga mucho caso a Fifo, que ese tipo es medio fanático y es con lo que se coge. Ahora se cogió con eso y no, es la Biblia la que dice. Fíjate que no es que perderemos la salvación, cuidado. Si usted fue salvo, eso no hay forma de que usted lo pierda. Porque si usted analiza dentro del grupo de los 12 de Jesús, hubo uno que se perdió, pero es porque nunca fue salvo. Ese nunca vio a Jesús como Señor, siempre le llamó maestro. Como me dicen mis alumnos en la universidad, profe, maestro, sí, un tipo del que se puede aprender algo. Pero someterse en obediencia a su autoridad, nunca lo hizo. Entonces, en las iglesias, llámense como se llamen, las religiones están llenas de gente que van a calentar los bancos porque no quieren quedarse en su casa. Están haciendo turismo religioso. Pero, ¿seremos verdaderamente salvos? Aquí dice Jesús que se necesita firmeza, carácter aprobado. Que cuando usted tenga que tomar una decisión, sea la palabra de Dios, este libro, sea el marco de referencia. Y hablaba hoy con una persona que me consultaba un problema complicado que está enfrentando. Y yo le decía, mira, si no hay otra alternativa de negociar, si tú tienes que dar un testimonio, tienes que decir la verdad. Porque Dios valora el carácter firme. Y Cristo terminó colgado en una cruz, pero jamás faltó a la palabra del Padre. Jamás dejó de honrarlo. Pero es cuando tú tienes un carácter firme, que tú dices, mira, yo estoy aquí con el lazo en la cabeza, con 5 tipos frente a mí, con fusiles apuntándome, pero mi Dios puede hacer que venga lo que sea y me salve de esto. Yo me mantengo firme en esta fe. Ese carácter es el que Dios quiere. Y por eso permite a veces que tú y yo tengamos que enfrentar dificultades. Porque si no, no podemos ver entonces el resultado número 5, que es la esperanza. Por eso hay tanta gente amargada, atribulada, estresada, que no puede dormir, tiene que estar bebiendo Valium y Prozac y Tabalón y Dorixina Relax y haciendo té de lechuga y de repollo y qué sé yo cuánta cosa, para poder dormir, porque su espíritu vive intranquilo. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Fifo, entonces los cristianos no debemos llorar cuando un familiar se muere. Claro que sí, porque el que se muere deja un vacío. Ahora, ese llanto no es de desesperación, ni es de rebeldía contra Dios. Tanta gente mala que hay en el mundo y no se muere, entonces tú te llevas a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi esposo o a mi hijo. No es de rebeldía, es un llanto de dolor. Y de algún modo debemos dar gracias a Dios por la vida de ese que murió. Debería preocuparnos más que nuestros seres queridos no se vayan de este mundo sin estar seguros de la salvación. Pero esa esperanza solamente la podemos encontrar en Cristo. No hay otro lugar. Y entonces el versículo 5 nos lleva al resultado número 6. No nos avergonzamos. Porque a muchos nos da vergüenza el que sepan que somos cristianos, el que sepan que somos creyentes. El versículo 5 dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Entonces tú y yo no seremos avergonzados, aunque estemos en el borde del precipicio, aunque estemos con el agua entre ceja y ceja, aunque tengamos el lazo en el cuello, tú y yo no seremos defraudados. ¿Por qué? Porque tú y yo somos buenos. No, porque Dios es fiel. Es bueno y fiel todo el tiempo. Y esa esperanza entonces a nosotros nos reanima. Incluso en el capítulo 10 de esta misma carta a los Romanos, Pablo, citando a Isaías 28:16, escribe en el versículo 11, Romanos 10:11, Pablo está citando a Isaías 28:16
Y Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Entonces, si es verdad que usted tiene su fe puesta en Cristo, tenga paz. Yo tengo una hermana que siempre dice, sientan paz. Es verdad, hay problemas, hay dificultad. A veces hay diagnósticos médicos que nos cambian la perspectiva de la vida. Hay crisis financiera, hay problemas familiares, hay accidentes que ocurren que nos cambian la vida. El accidente de Kobe Bryant le cambió la vida a su familia. Pero Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, por eso debemos estar preparados. Usted no sabe si este es el último sermón que usted va a escuchar. Por eso debemos estar preparados. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Que la fe en Cristo, estemos vivos o muertos, en las buenas o en las malas, no nos defrauda, porque Dios es fiel. Y fíjate entonces que para garantizar eso de que no seremos defraudados, la parte final de este versículo 5 dice que la garantía de eso es que tú y yo somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que mucha gente no alcanza a comprender. Pero ¿por qué si este tipo está tan enfermo, está tan feliz? ¿Y cómo tú puedes estar tan tranquila? Porque yo tengo la paz que da el Espíritu Santo, y esa paz, dice la misma Biblia, sobrepasa todo entendimiento humano. La mente humana te dice, te dijeron que tiene cáncer, te va a morir, preocúpate, comienza a dar gritos, pero el Espíritu Santo en tu corazón te dice, siente paz, la paz que yo te doy no es como la que da el mundo. Yo vencí al mundo, en mí tú estás seguro, yo te animaré, yo soy tu roca firme, tu alcázar fuerte, donde encuentro refugio. Y cuando usted se encuentra salmos como ese de hoy, Salmo 46, aunque se muevan los montes, aunque se abra la tierra, y yo decía, Señor, pero es que tú eres tan oportuno, porque ahora lo que más hay es temblores de tierra por donde quiera, tembló en Cuba, tembló en Alaska. Señores, el de Cuba fue 7.7. Tengamos presente que el terremoto de Chile, que incluso cambió la inclinación del eje de la tierra, fue 7.0 y este fue 7.7. Lo que significa que las señales del fin son cada vez más evidentes. Cuando nosotros éramos adolescentes, ¿cuándo nos enterábamos que habían temblores de tierra? Quizá una vez o dos cada de 5 años, 10. ¿Y cuándo temblaba la tierra? Ahora lo estamos viendo más evidente. ¿A quién escuchó usted con cáncer? Ahora en toda la familia hay una gente con cáncer. Entonces las señales son cada vez más evidentes. Pero ¿por qué tú y yo podemos estar tranquilos? Porque en mí está el Espíritu Santo de Dios. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces la gente ve el hardware mío. El cuerpo, mi piel morena, mis escafandras para poder leer, eso es lo que la gente ve. Pero dentro de mí hay una gracia. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia, por la fe en Cristo, nos convierte en templo del Espíritu Santo. Y es Él que nos da paz, nos da tranquilidad en medio de la tribulación, nos da sabiduría para poder reaccionar de manera adecuada. Y eso nos tiene que tener tranquilos. Los versos del 6 al 9 nos dan una colección de bendiciones, porque nos revelan, nos dan una idea clara y precisa de la magnitud del amor de Dios. Fíjense que a partir del versículo 6 hasta el 9, Pablo escribe, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, ¿qué asume Pablo? Que tú y yo ahora somos fuertes. Tú y yo somos guerreros. Cristo murió por los pecadores. Primera muestra de amor. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor. Aquí está la revelación de la dimensión del amor de Dios. Por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucho más razón,
ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Y esto es serio porque habrá un castigo, serio. Comenzando por la gran tribulación, cuando Cristo se lleve su iglesia, aquí va a quedar un caos en él. Yo no quiero ni imaginarme eso. Y es por eso que cada día le digo, Señor, yo quiero tener mi pasaporte listo, yo sé que esto no depende de mí, tú conoces mi carácter, tú conoces mis debilidades, mis defectos, no me deje ir de aquí sin tener esa garantía, no permitas ni por un segundo que me aparte de ti, porque el castigo que viene es una cosa terrible. Entonces tú y yo no podemos dejarnos ahora amedrentar por el enemigo porque debemos buscar esa garantía. Y si ya somos ovejas del rebaño de Cristo, seremos salvados del castigo por medio de él. El diablo nos va a acusar. Sí, míralo, pero este tipo hacía esto, hacía lo otro, bebía, fumaba, iba donde el brujo de Quitasueño y donde la hechicera de Nagua. Ese tipo vivía robando, matando, jugando, haciendo todas las diabluras del mundo. Pero por medio de Cristo, entonces Cristo va a decir, no, espérate, yo soy el abogado defensor. Y por la fe que él puso en mí, yo lo justifico y lo libero del juicio y del castigo. Entonces no seremos juzgados. Como en el juego del monopolio, cobramos 200 sin pasar por go. Libres. Así será. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe. Entonces, en los versículos 9 y 10 encontramos nuestro penúltimo resultado que se desprende de este trocito que hemos leído en el versículo 9. Con mucho más razón ahora que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo, seremos salvados del castigo. No seremos castigados. ¡Qué bueno es eso! ¿Qué paz le da eso a mi alma? Por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Al ser justificados por Cristo, escaparemos ilesos del juicio venidero y del castigo de Dios, porque las obras de cada quien serán evaluadas, aunque usted no lo crea. Fíjate, Romanos 2, del 5 al 8, dice la Biblia, pero por la obstinación y dureza de tu corazón, oye lo que ocurre, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios es infinitamente amoroso, pero es infinitamente justo, y lo que a usted le toca, le toca. Escucha el verso 6. En el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que ocurre al nosotros ser justificados por Jesús? Que las obras de Cristo se nos transfieren a nosotros. Ese es el sacrificio sustitutorio. Él murió en lugar mío para que yo disfrute en lugar de él. Fíjate bien, Jesús dejó el cielo y vino a la tierra para que yo deje la tierra y pueda ir al cielo. Cristo murió por mí y pagó mis pecados para que yo pueda disfrutar de la gloria eterna que él tenía en el cielo antes de venir a la tierra y que tiene ahora al volver. Es claro que Dios dará, dice el versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen la verdad, sino a la injusticia. Entonces, ¿usted se quiere escapar de ese juicio justo de Dios? Debe ser justificado por Cristo. Por eso, el resultado número 8 de la justificación es que tú y yo no seremos castigados. Así que no te dejes meter miedo del diablo. Te tengo la paila lista. El barbecue está encendido y caliente. Nada más que tú caigas aquí. No, no te dejes meter miedo. Nuestra generación que creció con tantos miedos, tan asustados,
Y ahora disfrutamos de un gozo porque sabemos que Cristo nos justifica y nos libra de ese castigo eterno. Y por último, y tan maravilloso, resultado número 9, vida de gozo y regocijo. Así debemos vivir los hijos de Dios. Escucha el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. Ahí está el regocijo. Por nuestro Señor Jesucristo, ahí está el medio por el cual nos regocijamos, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo restauró la relación entre tú y Dios, entre el Creador y la criatura. Y nuestros pecados nos son perdonados. Y saber eso debe despertar en ti una vida de gozo y regocijo. Es verdad, mi despensa está vacía, pero yo estoy gozoso porque tengo a un Padre que mañana buscará la manera, abrirá las compuertas de los cielos, enviará las tórtolas para que yo tenga pan. Y aquí hay gente que dio un paso de fe hace muchísimos años y sin tener trabajo ni ahorro no le ha faltado nunca comida. Hay gente que dejó su patria y yo estoy seguro de que Dios no traicionará la fe que han puesto en él. Jamás. ¿Qué le dijo la viuda al profeta? Tengo un chin de harina y un chin de aceite. Voy a hacer 2 panes, uno para mí, uno para mi hijo, y nos vamos a acostar aquí a esperar la muerte. Y el profeta le dijo, no, dame ese pan a mí. Y yo te garantizo que por la fe en Dios, tu harina ni tu aceite jamás faltarán. La despensa puede estar vacía, pero el pan de mañana llegará. Y por eso yo duermo tranquilo. Yo no necesito el futuro es cosa de Dios. ¿Qué es lo que Jesús me enseña? Vive este día como si fuera el último de tu existencia. Kobe Bryant contaba que se iba a apiar ileso de ese helicóptero y no se bajó. Pero ¿qué es lo importante? ¿Lo que pasa con nuestro cuerpo o lo que pase con nuestro espíritu? ¿Qué es lo que Dios quiere salvar? Nuestro espíritu. Porque el cuerpo, más tarde o más temprano, tendremos que entregarlo al polvo de donde Él lo cogió. Y Él nos dará un cuerpo glorificado como el de Cristo. Lo importante es nuestro espíritu. Por eso espiritualmente tú y yo debemos gozarnos cada día, porque honramos a un Dios que es fiel. Y en un mundo plástico y light y engañoso como este en el que nosotros vivimos, son muchas las ofertas que el mundo nos hace, proponiéndonos alegría, gozo, plenitud, paz, bienestar, prosperidad. Y al final, ¿cómo terminamos? Más vacíos, frustrados, temerosos que al principio. Por eso la gente se suicida, porque no tiene esa esperanza que tú y yo tenemos. Solo la seguridad de la fe produce en nosotros una alegría incomparable y un gozo indescriptible, pues al saber que por la fe en la obra de Cristo, tú y yo alcanzamos salvación y somos hechos hijos, amigos de Dios y tenemos acceso libre y permanente a su gracia. El gozo debe llenar todo nuestro ser. Entonces, aunque tengamos que enfrentar pruebas y tribulaciones, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón nos ayuda a encontrar seguridad y alegría en la obra redentora de Jesús. La fe en Jesús, la fe de Cristo, su obra redentora es la verdadera fuente de verdadera alegría. Gocémonos en nuestro Redentor, gocémonos en nuestro Salvador. Llevemos una vida que honre y glorifique el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y que nada en esta tierra nos robe el gozo de sabernos justificados, salvados por Cristo Jesús. Hermanos amados, oremos para que le demos gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que moras en los cielos,
Cuán agradecidos y gozosos estamos de haber pasado esta hora en tu presencia. Te damos gracias, Dios bendito, porque una vez más has hablado al corazón de tu pueblo. Gracias, Rey de Gloria, por ser tan fiel y por revelarnos esta noche estos 9 resultados de ser justificados por Cristo. Aquí estamos poniendo nuestro corazón en tus manos, lleno de temores, de dudas, lleno de resentimientos, de dolor. Aquí estamos, Padre bueno, buscando la paz que tú has prometido dar a aquellos que te buscan, que te honran y te glorifican. Aquí estamos, Jesús, postrados delante de ti, entregándote nuestras cargas, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones. Queremos en esta hora, bendito Dios, suplicarte que el Espíritu Santo que está presente en este lugar hurgue cada corazón que en este momento se abre de par en par a ti. Padre bueno, inclina tu oído y escucha el clamor de tus hijos. Tú conoces nuestras incertidumbres. Tú conoces cuáles son esas causas que nos roban la paz, que nos intimidan, que nos asustan. Tú eres un Dios de amor, el Dios de poder. Tú eres el Dios de los huestes celestiales, de los ejércitos del cielo. Tú eres el Dios de toda autoridad y tú has dicho que tus hijos te pertenecen y ni siquiera un cabello de su cabeza caerá sin que tú lo autorices. Por eso, Señor, en medio de las tribulaciones de este mundo, en medio de todas las amenazas de tu pueblo, en medio de todas las dificultades que estamos enfrentando, te suplicamos por la obra de Cristo que nos des tu paz. Danos paz para poder disfrutar del gozo de tu presencia. Danos la sabiduría suficiente para poder discernir nuestros actos, pero danos el valor para, bajo cualquier circunstancia, actuar conforme a tu verdad. Permite, Señor, que nuestra vida te honre, que nuestra vida te glorifique, que nuestra vida sea un testimonio de tu amor, de tu fidelidad, de tu justicia, de tu paz. Que por el testimonio de nuestras vidas, Señor, otros quieran venir a ti. Que otros sean confrontados por el gozo que ven en nosotros. Padre, tú sabes la realidad de cada persona que está aquí. Tú conoces sus luchas. Traemos a tu altar cada persona que está aquí para que tú les recibas y le muestres tu amor, tu gracia y tu misericordia. Pero traemos también, Señor, a nuestros seres queridos, a esos que están lejos, para que el amor tuyo que no conoce fronteras, el poder de tu diestra que sostiene el universo, les guarde, les proteja, les provea donde quiera que se encuentren. Señor, tú le dijiste a tu siervo Abraham que por un justo salvarías la ciudad. Y aquí hay un grupo de hijos tuyos que se reconoce humildes, sencillos, pecadores, pero por los méritos de Cristo sentimos la confianza y el valor de venir delante de tu trono y presentarte nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos presentes y futuros. Señor, no permitas
que seamos conmovidos de la roca firme que es Cristo Jesús. Capacítanos, Señor, para estar listos, para en el momento cuando suene la trompeta, nuestro carácter esté lo suficientemente aprobado para tener participación en las bodas del Cordero y podamos ser llevados a disfrutar de la gracia y el gozo de tu presencia eterna. Protege a nuestros hijos, guarda las generaciones que vienen detrás nuestro. Levanta una iglesia que pueda dar testimonio de tu amor, que viva por tu palabra y que pueda ser preservada para la gloria de tu santo nombre. Señor, gracias. Te adoramos en esta hora, Dios bendito. Glorificamos tu nombre, Padre bueno. Bendito Padre, tú eres bueno y fiel, por eso te adoramos. Te glorificamos en esta hora, te exaltamos, Dios de majestad, Señor de señores, Rey de reyes. Tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria. Sabemos, buen Dios, que nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro descansan en tus manos. Por eso, haznos disfrutar de la paz que solo hay en ti. Gracias te damos por el encuentro de esta noche. Gracias por el poder que hay en tu palabra. Te pedimos que guardes y protejas a los hermanos que no pudieron venir esta noche. Protégeles y restáurales. Y las intenciones de nuestro corazón, recíbelas y atiéndelas en tu tiempo y a tu forma, porque tú eres el Dios soberano, el Rey del universo, el Dios eterno y el Padre nuestro, por la obra de Cristo Jesús, en cuyo nombre te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Todo esto, Señor, y lo mucho que queda oculto en nuestros corazones, te lo dirigimos a ti, Padre Jehová, y lo hacemos en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén, amén. Gracias, Dios.